La semana pasada estuvimos predicando acerca de el poder del Evangelio y les mencioné al inicio de la predicación que el sermón no iba a finalizar, sino que se iba a dividir en dos partes. Sin embargo, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca del punto de vista bíblico de la elección. Y quisiera aclararle algo antes de continuar con el sermón, y es probablemente cuando mencioné el tema de la doble predestinación, el enunciado me equivoqué. Sin embargo, el significado, el trasfondo era lo que la Biblia enseñaba, pero yo quiero que usted entienda, y es mi deseo aclarar según las Escrituras acerca de qué enseña las Escrituras con respecto a la doble predestinación. Y sobre todo, que usted pueda entender este concepto y aplicarlo en su día a día. Entonces, antes de pasar a lo que es la voluntad del hombre, sí quisiera aclarar que existen posturas diferentes acerca de la doble predestinación. La primera de ellas es la que se denomina la igualdad final o también la doble predestinación simétrica. Y esta postura lo que busca es un equilibrio, y ese equilibrio, un equilibrio completo entre la elección y la reprobación por parte de Dios. La idea clave de esta doble predestinación simétrica es que al igual que Dios interviene en las vidas de los elegidos para crear fe en sus corazones, así también Dios interviene igualmente en la vida de los réprobos para crear u obrar incredulidad en sus corazones. Dios es el que endurece los corazones de las personas. Sin embargo, esta postura de doble predestinación simétrica, o también llamado igualdad final, no es lo que la Biblia enseña. Y es algo erróneo sostener este tipo de postura, porque en este tipo de postura prácticamente le estamos echando la culpa a Dios de la condenación de los hombres, y no es así, no es lo que enseña la Biblia. Si usted se recuerda, el sermón pasado estuvimos hablando acerca de la elección hacia los creyentes, y en el caso de las personas que son inconversas, de las personas que Dios decide que ellos se pierdan en sus pecados, Dios decide hacerlo, porque la elección, la salvación es algo netamente de Dios. Él es soberano en lo que Él hace. Entonces está otra postura que es lo que se enseñó el domingo pasado, y es la doble predestinación asimétrica, que en esta enseña que Dios interviene de manera activa en la vida de los elegidos para asegurar su salvación. Y estuvimos estudiando Romanos capítulo 9 y hablamos acerca de que Dios participa activamente en la salvación de los creyentes, y a los restantes seres humanos Dios decide abandonarlos, que se pierdan en su pecado. Dios no es el que crea incredulidad en el corazón, sino que esa incredulidad ya está ahí en el corazón del hombre. El pecado ya está ahí. Dios no los está forzando a pecar. Pecan por elección propia. Pero Dios decide que ellos se pierdan en sus delitos y pecados, y a partir de esa elección que Dios decide no actuar, esta persona es condenada eternamente. Entonces Dios es soberano en la elección. Ahora, para que nosotros podamos entender eso, ¿qué significa endurecimiento? Cuando dice la Biblia que Dios endurece el corazón. Para ello vamos a ir a Éxodo, acompáñenme, Éxodo capítulo 7, versículos de 2 al 5. Éxodo capítulo 7, versículos 2 al 5. Este es un pasaje que usted ya ha estudiado anteriormente y ha leído anteriormente, incluso se estuvo predicando acerca de ello. Y mire, Éxodo 7, del 2 al 5, dice lo siguiente, dice: tú dirás todas las cosas que yo te mandé. Ese es Dios a Moisés. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón
para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, que extiende mi mano sobre Egipto y saqué a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces, ¿qué significa, sobre todo en el versículo 3, cuando Dios dice, yo endureceré el corazón de Faraón? Bajo la postura que nosotros hemos estado enseñando el domingo pasado, endurecer el corazón significa que Dios lo entrega a su propio pecado. Y debemos nosotros entender también un concepto que es clave en todo esto, y es la gracia común. Dentro de esa gracia, el Señor se goza refrenando el mal en el mundo. Por eso es que Dios, por ese motivo, Dios pone autoridades, pone leyes, pone las policías, etcétera, para poder refrenar hasta cierto punto el mal del mundo. Es la gracia común. Entonces, hermano, aunque el mundo está atestado, está lleno de maldad, no es tan inicuo como podría ser por la gracia común que Dios está haciendo en este momento. Y bajo esta premisa, lo único que tiene que hacer el Señor para endurecer los corazones de las personas es quitar los frenos. Porque lo que detiene a esa persona a continuar es la gracia común del Señor. Entonces Dios quita ese freno y esa persona se pierde en sus delitos y pecados. Sigue en su camino atestado de maldad. Y aclaro que no es que Dios ponga maldad en el corazón de ese hombre o de esa persona, sino que los hombres tienen un pecado desde su nacimiento. Y lo que Dios hace es quitar su freno y les permiten que hagan lo que su corazón pecaminoso desea. La culpa no es de Dios, la culpa recae siempre en el hombre, porque el hombre es juzgado por sus propios pecados y no hay injusticia de parte de Dios. Como estudiamos el domingo pasado, cuando Dios habla acerca de la elección, Él menciona ese versículo que está en Éxodo 33 que dice que a quien Dios quiere darle misericordia, le da misericordia. Y a quien quiere endurecer, endurece. Entonces Dios es soberano y Él escoge a quien imparte misericordia, y a aquellas personas que Dios no imparte su misericordia, imparte su justicia. Entonces, al fin y al cabo, hermano, los hombres van a glorificar a Dios. ¿Lo van a glorificar por ser receptores de esa misericordia? ¿O lo van a glorificar cuando Dios, en su santidad y en su justicia, emite un juicio perfecto contra esas personas? La gloria siempre es para el Señor. Habiendo aclarado este punto, ahora bien, si la elección es por parte de Dios, por su misericordia, por su justicia, por su soberanía, su voluntad, ¿cómo queda la voluntad del hombre? Algunos son deterministas y piensan que como Dios ya predestinó y conoce anticipadamente todo, los seres humanos no debemos de hacer nada y somos como unas marionetas en este mundo. Y no es lo que la Biblia enseña. Ahora, la pregunta y el meollo es, ¿el hombre tiene voluntad? ¿Sí o no? ¿Existe el libre albedrío? ¿Sí o no? Y es más, ¿ha perdido el hombre la capacidad de decidir por sí mismo? Y es acá donde vamos a ir. Y mire el versículo 4 de primera carta a Tesalonicenses dice:
porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Cuando hablamos de libre albedrío, hay una obra clásica del teólogo Jonathan Edwards que se titula en español Sobre la libertad de la voluntad, y define la voluntad como la mente escogiendo. Cuando nosotros decidimos, nuestra selección se basa sobre lo que la mente aprueba o rechaza. Pero surge la pregunta, ¿qué es el libre albedrío? Es la capacidad de escoger lo que queremos, y esto se apoya en el deseo humano. Tener libre albedrío es ser capaz de escoger conforme a nuestros deseos. Y esta va a ser nuestra premisa, que nuestras elecciones están determinadas por nuestros deseos. Como lo afirma Jonathan Edwards, la voluntad siempre escoge según su más fuerte inclinación en el momento. Por ejemplo, ahorita vamos a entrar con creyentes, y después vamos a hablar acerca de la incapacidad del hombre de escoger o decidir seguir a Cristo. Pero, ojo, la voluntad siempre escoge su más fuerte inclinación en el momento. Como cristianos, nosotros estamos sometidos a continuas decisiones en nuestra vida. ¿Cuántos hemos estado alguna vez en dieta? Levanten su mano. ¿Verdad? Amén. Un día, 2 días, ¿verdad? Pero hemos estado en dieta. Y cuando estamos a dieta, ¿verdad? Lo que nosotros nos quitamos en primer lugar es la comida rápida. No hay soda, no hay churritos, aquellos que tienen esa ansiedad por los churritos, ¿verdad? Yo sí, hermano, yo me confieso, y hasta mi suegra hasta le da miedo que yo vea los churros en la casa, porque yo de una sentada me los atravieso todos, sea el tamaño que sea, hermano. Es mi debilidad. Y también he conocido hermanos en Cristo que comparten la misma debilidad, ¿eh? Entonces, estamos a dieta, ¿verdad? Y nos restringimos de ciertos alimentos porque van a dañar nuestro organismo. La Coca-Cola es mala, ¿verdad? Y sabemos. La comida rápida es mala, sabemos. Nos llevan a engordarnos, y tal vez en nuestra juventud no vemos las consecuencias, pero ya en la vejez estamos padeciendo de muchas enfermedades. Sabemos que ese alimento no nos conviene. Sin embargo, estamos a dieta y le vamos a agregar otra cosa: tenemos hambre. Yo no sé si usted alguna vez se ha pensado, cuando usted tiene hambre, usted todo lo quiere comer, lo que sea. Usted solo quiere saciar esa necesidad, esa hambre. Y cuando usted tiene hambre, y disculpe, yo sé que estamos en ayuno algunos, ¿verdad? En este día, ¿verdad? Pero es parte de la aplicación del sermón y parte de morir a sí mismo, hermano. Pero cuando uno está a dieta, tiene hambre, y viene y le regalan una hamburguesa, triple carne, con tocino, doble, ¿ya? Salsa de queso y agrandado, papitas y soda por doquier. Entonces usted viene y usted sabe que está a dieta, y está en su mente eso: ¿como o no como? Y es más, viene su hermano en Cristo y le dice: yo te invito, no te preocupes, ya te pagué, ahí está la comida, cómetela. Sé que no me conviene comerlo porque yo estoy a dieta, pero al final yo accedo a comerme la hamburguesa porque ese es mi deseo y es mi inclinación más fuerte en este momento. Y eso pasa en nuestra vida continuamente. Somos sometidos a tomar decisiones. Estamos hablando de personas creyentes. Y cuando uno toma decisiones, empieza a aplicar discernimiento espiritual. Si en su mente hay escritura, si en su mente hay Biblia, hermano, entonces si lo que gobierna es la palabra de Dios, ese va a ser
su más fuerte inclinación en el momento. Pero ¿qué tal si lo que gobierna el corazón tuyo no es la palabra de Dios, sino que es tu carne? Porque has menguado en la oración, has menguado en la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a querer tu corazón? Lo que la carne desea. Y es bien curioso porque algunas personas dicen, no, es que por fuerzas externas es que las personas deciden a partir de. Pero hay otro ejemplo que, imagínese usted que va en el bus, ¿verdad? Va en la 44, ¿verdad? Usted se sube ahí en el POPS en la 44 y va directo a la Nacional, ¿verdad? Porque usted por aquellos sectores, ¿verdad? Y cuando usted va en el bus va solo y ahí por los próceres se sube una persona. Usted lo ve que esa persona no está bien vestida y usted ya lo está oliendo. Ah, no, este me va a asaltar, dice. La persona se le sienta a la par, saca su pistola y le dice, dame todo lo que tenés, dame tu billetera. Hay una fuerza externa ahí. Lo están apuntando con una pistola y lo están amenazando que si usted no le da esa billetera o lo que quiere esa persona, lo van a matar. Hay una fuerza externa, y aunque hay un factor externo y mis deseos han cambiado, la decisión, ¿quién la toma? Yo decido o darle mi billetera, ¿verdad? Y tal vez negociar que me den los documentos, porque no les va a servir tener documentos, ¿verdad? Y si es un ladrón bondadoso, tal vez unas 2 horas para el bus después, ¿verdad? Para poder llegar a la casa. Pero la decisión siempre recae en la persona. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Todo cristiano deseamos obedecer a Cristo, deseamos amarle, deseamos seguirle a Él. Sin embargo, todo cristiano peca. Como decía el doctor Sproul, dice lo siguiente: la cruda verdad es que en el momento de nuestro pecado deseamos el pecado más fuertemente de lo que deseamos obedecer a Cristo. Si siempre deseáramos obedecer a Cristo más que lo que deseamos pecar, nunca pecaríamos. El problema es que a la hora de tomar una decisión y a la hora de pecar, deseamos más el pecado que obedecer a Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y venimos como cristianos en una lucha, nos encontramos en una lucha. El crecimiento implica crecer continuamente en nuestros deseos de agradar a Cristo, pero de manera paralela eso implica menguar en los deseos de pecar. La lucha entre la carne y el espíritu. Y al fin y al cabo, hermanos, escogemos siempre lo que queremos. Las escrituras son claras al afirmar que escogemos en base a nuestros deseos. Deseos malos producen elecciones malas que conllevan a realizar acciones malas, pero deseos piadosos o rectos producen acciones rectas. Pero mis amados hermanos, la voluntad es una capacidad natural que nos ha sido dada por Dios. Sin embargo, hay un problema, y ese problema es el pecado, nuestra condición caída, la naturaleza de nuestros deseos, que debido a la caída estos son pecaminosos. Las escrituras presentan al hombre como una persona muerta en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2 versículo 1, como un corazón necio y entenebrecido. Romanos capítulo 1 versículo 21. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no han nacido de nuevo? Vamos a Romanos capítulo 1 versículo 21 para que ustedes entiendan un poquito. Pablo
cuando escribe esta carta a los romanos, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el versículo 20 del capítulo 3, habla acerca de la universalidad del pecado. Y en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual, miren cuál fue lo que hizo Dios, que fue, miren el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿usted piensa que una persona en esa condición puede escoger a Dios? Una persona que está muerta, una persona impía, que el deseo de su corazón es agradar su pecado. ¿Cree usted que esa persona puede escoger a Dios y un día levantarse esa persona y decir: hoy decido recibir a Cristo y seguirlo a Él? ¿Es eso lo que enseña la Biblia, hermanos? La respuesta es no. La persona está muerta en sus delitos y pecados, y antes que una persona pueda hacer una elección que sea agradable a Dios, debe tener el deseo de agradar a Dios. Antes de poder encontrar a Dios, debemos tener el deseo de buscarle. Antes de escoger hacer las cosas que a Dios le agradan, debemos de tener el deseo de hacer las cosas. Y antes de seguir a Cristo, debe de existir el deseo por Cristo. Y el ser humano, desde su caída, perdió su deseo original hacia Dios. Y gloria a Dios por ello, porque estos argumentos nos llevan a concluir algo, y es que el único que puede plantar ese deseo en el corazón del hombre es Dios mismo. La salvación le pertenece al Señor. El hombre por sí mismo no lo puede hacer jamás. El hombre está en una condición de pecado que le imposibilita buscar a Dios. Ojo, antes de la caída, hermano, Adán gozaba de dos posibilidades, si lo podemos ver así. Tenía la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Ese era Adán. Él tenía libre albedrío. Sin embargo, cuando él desobedece el mandato de Dios, y después de haber desobedecido y de haber caído, Adán tiene la capacidad de pecar, sí, pero tiene también la incapacidad de no pecar. Y ese es el problema en todo esto. Porque el cristiano puede discernir las cosas en el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque es a través del nuevo nacimiento que Dios hace en el corazón y transforma el corazón de ese cristiano, que puede anhelar las cosas del Espíritu, que responde en fe a Cristo Jesús por el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, ¿se acuerdan? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y ahí usted puede leer el capítulo 3 haciendo alusión al nuevo nacimiento. Entonces, después de la caída,
el hombre es capaz de pecar, pero incapaz de no pecar. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, tenemos a su Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo y ahora estamos nosotros continuamente en esa lucha entre la carne y el Espíritu. Y Dios nos da su gracia, Dios nos da la oración, Dios nos da la lectura de la palabra para que nosotros nos saturemos, tengamos una mente bíblica a la hora de tomar decisiones sabias, según su voluntad. Tener conocimiento de su voluntad, y tener conocimiento de su voluntad es conocer las Escrituras, hermano. Pero es porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo a nosotros. Y en la gloria, cuando estemos en cuerpos transformados y glorificados, seremos capaces de no pecar e incapaces de pecar. Porque son cuerpos inmarcesibles que no se deterioran y en el que no existe el pecado. Hacia eso vamos y gloria a Dios por ello. Ahora, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó con respecto a ello? Vamos con nuestras Biblias a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65. Dice el Señor en su palabra: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Nadie es capaz de venir, dice el Señor Jesucristo, a mí si no hay una condición previa. ¿Cuál es esa condición? Que le fuera dado por el Padre. Elección, soberanía de Dios. Ese deseo por seguirle a Él es producto de un nuevo nacimiento en nuestros corazones. Es Dios obrando en el corazón del creyente. Juan 6:44 dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La misma idea. Nadie puede venir a mí. La palabra significa arrastrar, y ese mismo verbo se ocupa en Santiago 2:6 y Hechos 16:19. Esto indica que una persona puede escoger a Cristo porque su corazón ha sido transformado por el Evangelio y ha nacido de nuevo. Por ese nuevo nacimiento, el cristiano puede vivir en el Espíritu. Y eso es lo que habla Romanos capítulo 8, versículo 9. Y por eso podemos crecer en el Evangelio. Y bendito sea nuestro Dios, que nos ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarlo a Él y a su palabra. El problema del hombre es que después de la naturaleza caída, su deseo pecaminoso lo lleva siempre a actuar en contra de Dios. El hombre, por sus propias capacidades, no puede escoger a Cristo, hermano. Es incapaz de hacer eso. No lo puede hacer, porque según lo que hemos estudiado en Romanos capítulo 1, el deseo del corazón del hombre siempre va en contra por su pecado. Pero solo Cristo puede transformar ese corazón. Solo Cristo puede dar una nueva vida y puede hacer nacer de nuevo ese corazón, poner el deseo de poder seguirle a Él. Sin embargo, volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. El medio que Dios ha establecido para que las personas se conviertan, ¿saben cuál es el medio? La predicación del Evangelio. Mire el versículo 5, dice: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Pablo dice nuestro Evangelio.
¿A qué evangelio se refiere Pablo? Si usted le pasara una hoja ahorita o lo pasara aquí al frente, hermano, fulanito de tal, ¿verdad? Defina qué es el evangelio para usted. ¿Qué respondería? Dentro de las entrevistas que nosotros hacemos a las personas que pasan a ser miembros de la iglesia, esta es una pregunta que siempre se hace. ¿Qué es el evangelio? Y ahí nos damos cuenta si los hermanitos pasaron de noche, ¿verdad?, las clases o no, ¿va? Pero ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que me define la Biblia con respecto al evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? ¿A qué evangelio se refiere el apóstol Pablo? Dice que nuestro evangelio llegó con poder, dice, y en el espíritu y en plena certidumbre también. ¿Qué es el evangelio, hermano? Y en este momento vamos a explicar un poco acerca de lo que es el evangelio. Claro, un sermón, hermano, no va a bastar. Yo creo que ni toda la vida ni toda la eternidad va a bastar para nosotros conocer completa, exhaustivamente lo que es el evangelio. Sin embargo, una de las mejores definiciones que tenemos del evangelio en las escrituras lo tenemos en Romanos capítulo 3 versículo 21 al 26. Vamos a Romanos. Romanos 3, 21 al 26. Y hay que ponerle mucha énfasis a esto, hermano. No se duerma, yo sé que ya tenemos aire acondicionado para dar gloria al Señor, ¿verdad? Pero no se esté durmiendo, porque eso es importante. Esta verdad que se va a predicar en este momento, el evangelio, es muy importante. Martín Lutero afirmaba de que esta sección, Romanos 3 del 21 al 26 de Romanos, era el centro de la epístola de la carta a los romanos, y él también consideraba que era el centro de toda la Biblia. Lo que vamos a leer. Y mire el 3, 21 al 26, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si ustedes pueden ver en estos versículos, hay tanto contenido doctrinal, hay tanta teología, hay tantos temas, hermano. Usted puede ver que habla acerca de la justicia de Dios, habla acerca de la fe, habla acerca de la justificación, habla acerca de la redención, habla acerca del pecado, habla acerca de la gracia, habla acerca de la propiciación. Y todos esos términos son necesarios entenderlos para que nosotros podamos comprender qué es el evangelio. El evangelio, hermanos, y aquí vamos a poder desglosar las verdades para que nosotros podamos entender qué es el evangelio. En primer lugar, hermano, el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. ¿Qué se manifestó? La justicia de Dios. Pero esta justicia fue testificada por la ley y los profetas, o sea que fue algo profetizado desde el Antiguo Testamento. Y la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Ahora bien, cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de buenas nuevas de salvación. ¿Y somos salvos de qué? De la ira de Dios. Y viene acá y habla acerca de la justicia, pero esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. En otras palabras, se refiere al proceso por el cual Dios actúa para poner a las personas en una correcta relación con Él.
Y esta persona, como ha nacido de nuevo, esta persona responde en fe. Es la respuesta del creyente a Dios. Actúa en fe como el resultado del nuevo nacimiento. Acuérdense que la Biblia es clara y dice que Dios está airado con el impío todos los días, continuamente. El Dios el cual nosotros adoramos es un Dios santo, hermano. Es un Dios que no cohabita con el pecado. Y es un Dios justo. Él no va a declarar inocente al que es culpable. Entonces estamos en un gran dilema. Porque la Biblia dice que los hombres son pecadores. Y la Biblia también sostiene que Dios es justo. Entonces, ¿cómo Dios resuelve ese dilema? Y dice ahí que la justicia de Dios es por medio de la fe. ¿La fe en quién? Jesucristo. Jesucristo. Y por medio de esa fe en Jesucristo, por medio de ese nuevo nacimiento, la obra, ya vamos a ver más adelante, la obra de Cristo es que nosotros podemos responder en fe, en confianza al Señor. Estábamos abrazando nuestro pecado porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos abrazando nuestro pecado. Dios nos hace nacer de nuevo, nos regenera. Y ahora nos damos cuenta de nuestro pecado, nos arrepentimos y ahora abrazamos en fe a Cristo Jesús. Depositamos nuestra confianza en Jesucristo. Y ese proceso se llama conversión. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 21. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y de ahí dice en el versículo 22, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segundo punto clave para que nosotros podamos entender el Evangelio es la depravación total, hermano. Romanos capítulo 1, lo acabamos de leer, del versículo 18 al 32. Eso habla acerca del pecado, la depravación, lo que es el hombre en sí. El hombre desea hacer las cosas lo que su corazón pecaminoso quiere. Yo sé que tal vez esta aplicación usted va a decir, no puede ser, ¿verdad? Pero yo tengo un hijo, ¿verdad? Y ustedes saben, se llama Lucas. Y si yo vengo y traigo, voy a G&B Kids, ¿verdad? Y traigo a Lucas de cuna, ¿verdad? Y lo pongo aquí conmigo, ¿verdad? Y lo tengo aquí chineado. Aquel es tremendo, igual que la mamá, ¿verdad? Pero él ve que aquí he dejado un celular, que aquí está mi Biblia, y lo que él va a buscar es empezar a agarrar el celular, empezar a agarrar la Biblia y empezar a jugar y empieza a hacer. Pero yo cuando veo que está tocando la Biblia y el celular, yo le digo, Lucas, no lo hagas. Pero él no va a decir, vaya papá, está bien, Dios te bendiga. Cuando yo le digo que no a él, él va a continuar haciéndolo. Va a querer tomar la Biblia, tirar la Biblia, agarrar el celular, tirar el celular. Pero yo de nuevo le voy a decir, no lo hagas, hijo. Estás desobedeciendo. Y ahí él se va a molestar. Va a empezar a hacer berrinche, va a empezar a torcer el cuerpo, a tirar por todos lados patadas de aquí para allá. ¿Saben por qué él responde de esa manera? Porque hay pecado en su corazón. Y si él tuviera el cuerpo de un joven de 20, 25 años, de una persona de esa edad, le aseguro que él me mataría por agarrar ese celular y esa Biblia. Ese es el corazón pecaminoso del hombre. Por eso Dios los hizo así a nuestros hijos.
Usted no le enseña a su hijo a actuar mal, usted no le enseña a su hijo a mentir, usted no le enseña a su hijo a hacer berrinches ni a actuar de esa manera. Sus hijos actúan así porque hay pecado en sus corazones. La depravación total. Hay un pecado, hay una situación, y por eso es que dice en el versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia de las Américas dice que están privados de la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando, hermanos, de su naturaleza, de su esencia, y está vinculado también con su impresionante presencia. Cuando habla acerca de la gloria de Dios, también se describe como el destino eterno del creyente. Según Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros, cuando estemos con el Señor, vamos a estar en su presencia por toda la vida, por toda la eternidad. Su impresionante presencia. Entonces el ser humano, y no me voy a detener mucho en este punto de la depravación total porque es algo que hemos desarrollado en estos 2 sermones, es algo clave a la hora de presentar el Evangelio, pero dice en el versículo 24, y ese es el tercer punto, ¿verdad? Siempre estamos hablando acerca de qué es el Evangelio. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por medio de la gracia redentora. Y aquí Pablo vuelve a tomar lo que había dicho en el versículo 21, que decía que aparte de la ley se ha manifestado el ¿qué? La justicia de Dios. Vuelve a tomar ese tema. Luego de haber hablado acerca de la depravación total, y hoy habla acerca de una justificación que es por medio de la gracia redentora. Y ahora menciona que somos justificados. Ser justificados es ser declarados justos, y esa justificación es por gracia y es por medio de la redención en Cristo Jesús. La gracia es un favor, es un don inmerecido, es un regalo de parte de Dios. Somos declarados justos, ¿por qué? Por gracia. Por eso dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, pero después dice, ¿mediante qué somos justificados? La redención. Pero esa redención, ¿en quién recae? En Cristo Jesús. Ahora, cuando habla acerca de la redención, esa palabra redención hace referencia a la compra de la libertad de los esclavos o prisioneros de guerra mediante el pago de un precio. ¿Cuál fue ese pago? ¿Cuál fue ese precio por el cual nosotros podemos ser declarados justos? La sangre de Cristo, hermano. Como Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios. Y es por medio de su sacrificio que yo puedo ser declarado justo. Eso es parte, ese es el Evangelio, hermano. La justicia de Dios recayó en la persona de Jesucristo, y en Jesucristo Él cumplió todas las demandas de su santidad. Lo que yo merecía por mi pecado, Cristo Jesús lo recibió. Y ahora yo soy declarado justo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es el Evangelio, hermano. Eso es el Evangelio. Dice en el versículo 25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación.
Otro aspecto clave que nosotros debemos de entender para comprender qué es el evangelio es que el sacrificio de Cristo vindica la justicia de Dios. El medio de la redención fue la muerte expiatoria de Cristo, y la propiciación, cuando usted vea esa palabra de la propiciación, hermano, es un sacrificio que es ofrecido a Dios para aplacar su ira. En el Antiguo Testamento está el propiciatorio, que era un lugar en el arca, que era la cubierta del arca donde se rociaba la sangre expiatoria con el fin de propiciar la ira de Dios, aplacar la ira de Dios. Y dice que Jesucristo fue la propiciación. Y es a través de su sacrificio que aplacó la ira de Dios. Cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, que fue lo que le dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento el Padre estaba derramando toda su ira en Jesucristo. Porque Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Él no iba a pasar a una persona que es impía, no le iba a declarar justo sin haber un precio, que es la sangre del Cordero. El evangelio, la propiciación, solo Cristo satisface las demandas de santidad y justicia de Dios. Cristo pagó el precio por los pecados de todo el pueblo, y por ese motivo ahora nosotros somos declarados justos delante de Él. Ahora, esto es el evangelio, hermano. Dice la palabra en Gálatas capítulo 1 que cualquiera que predica un evangelio diferente, fue una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, sea un ángel o sea quien sea, si es un evangelio diferente, el tal sea anatema. Y ahora vamos a ir al contexto de la iglesia de hoy en día. ¿Qué es predicar un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo? Un ejemplo que es muy claro hoy en día es la famosa oración de fe. Hasta tratados teníamos anteriormente donde decía, vaya, en primer lugar, Romanos 3:23, ¿verdad? Porque de tal manera, y de ahí Juan 3:16, y ahí empieza todo. Y uno le hacía preguntas a la persona y le decía: ¿te consideras pecador? Sí. ¿Vos necesitas de Dios? Sí. Y ahí lo iba llevando poco a poco uno, ¿verdad? ¿Querés nacer de nuevo? Sí. Va, hace una oración conmigo. ¿Usted cree que en 5 minutos esa persona se va a salvar en ese momento por una oración que no es lo que enseña la Biblia en todo momento? No es lo que enseña la Biblia. Esa persona tiene que arrepentirse de su pecado. Esa persona tiene que responder en fe. Y para que esa persona pueda convertirse de su estado de muerte a estado de vida, es Dios el que lo hace nacer de nuevo. Y esa persona responde en fe. Y su deseo ahora es seguir a Cristo. Una vida rendida a los pies de Cristo. El evangelio, la palabra de Dios es clara, dice que todo aquel que presenta un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo establecido en la palabra es una persona anatema. Porque el evangelio es el corazón de las escrituras. Pero en 1 Tesalonicenses 1:5, se lo voy a leer, dice que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. El poder del evangelio.
Hay algo muy curioso. Vamos a Romanos 3:21, hermano, que es algo que se los quiero compartir. Y discúlpenme que hoy sí me voy a extender un poquito más en el sermón de este día. Pero miren el versículo 21, ¿cómo empieza el versículo 21? Dice, pero ahora. El predicador y pastor Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente con respecto a estas dos palabras. Dice, no existen palabras más maravillosas en toda la escritura que estas dos, pero ahora. ¿Pero por qué? Porque este pero ahora indica un contraste entre un antes y después en Cristo. El estado de las personas o el mundo fuera de Cristo en contraste con la situación que disfrutamos actualmente en Cristo Jesús, porque hemos nacido de nuevo. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 21 y 22, unos capítulos más adelante. Pero ahora, ¿por qué este pero ahora era considerado como las palabras más importantes en toda o más maravillosas en todas las escrituras? Dice Romanos 6, 21 y 22, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es la muerte. En la Reina Valera dice más ahora, pero en la Biblia de las Américas dice pero ahora. ¿Y qué dice después? Habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como el fin la vida eterna. Antes y después. Antes estábamos perdidos, ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Romanos 7, 5 y 6, más adelantito, busque Romanos 7, 5 y 6, dice, porque mientras estábamos en la carne, ojo, condición pasada, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y después dice en el versículo 6, ¿qué dice, hermano? Subráyelo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero ahora, Romanos 16, vayan más adelante, versículos 25 y 27, subraya esos versículos, hermano. El estado de las personas fuera de Cristo y la situación ahora, lo que estamos disfrutando en Cristo. Dice Romanos 16, 25 y 27, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, se ha mantenido oculto, dice, pero que ha sido manifestado ahora, pero ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pero ahora, Gálatas, vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo del 8 al 9. Gálatas, capítulo 4, versículo del 8 al 9. Espero que usted lo esté subrayando en su Biblia. Dice la palabra, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿qué hacían las personas? Servían a los que por naturaleza no son dioses, la idolatría. Y de ahí que dice en el versículo 9, mas ahora, pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pero ahora, estamos en la idolatría, pero ahora conocemos al Dios vivo, verdadero, santo, justo y perfecto. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz.
eras tinieblas, era tu condición de pecado, en tinieblas, pero ahora puedes andar en la luz. Anden como es digno del Señor, por la obra de Jesucristo, por lo que Dios está haciendo en su corazón, transformándolo continuamente. Colosenses 3, 7 y 8 dicen: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y es eso lo que quiere profundizar en Romanos capítulo 3, versículo 21. Ese pero ahora, hermano, indica que en Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, habla de esa condición, de ese estado de muerte, de ese estado de perdición. Pero ahora la justicia de Dios en Jesucristo. Hemos sido justificados. Él ha sido la propiciación. Y por eso respondemos en fe. Ahora la pregunta, hermano, para usted en esta mañana es: ¿cómo era antes usted de venir al Evangelio? ¿Y qué eres ahora? Antes usted estaba perdido en sus delitos y pecados. Recuerde qué era usted antes de conocer al Señor. ¿Qué era usted antes de creer en el Evangelio? Antes de que, si es una persona que ha nacido de nuevo, antes que Dios lo hizo nacer de nuevo, ¿quién era usted? Estaba perdido en sus delitos y pecados. Su corazón pecaminoso anhelaba todo aquello que iba en contra del Señor. Su boca blasfemaba en contra del Señor. Pero ahora, por la obra expiatoria, perfecta, sustitutoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora soy una nueva criatura, con nuevos deseos, anhelar obedecer a Cristo, seguir sus estatutos, guardar sus mandamientos, amarlo a Él por sobre todas las cosas, amar a los hermanos, amar a la iglesia. Es lo que Jesucristo hace en los que escoge. Por ese motivo es que en Tesalonicenses Pablo dice: en el poder, pero ese poder radica en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede transformar ese corazón pecador. Uno puede predicar el Evangelio, pero la obra siempre la hace el Espíritu. Él es el único que cambia, transforma los corazones, y es por medio del Espíritu Santo se pasa de un estado de muerte a un estado de vida. Es por eso, hermano, que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por su Hijo Jesucristo, por su Evangelio. Pero aquellas personas que están acá sentadas, escuchando del Evangelio de Jesucristo y pensando que son salvos pero no lo son, a esa persona le digo: solo Cristo te puede salvar. Arrepiéntete de tu pecado. Sin Cristo tú estás continuamente en contra del Señor. Estás en rebeldía en contra de Dios, y la ira de Dios, según las Escrituras, se va a derramar sobre ti.
Tú vas directamente al infierno si no has sido justificado por la sangre de Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Si estás acá es porque Dios en su providencia te ha permitido escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas. Arrepiéntete. El Señor viene por su iglesia, gloria a Dios por ello. Él va a establecer su justicia y va a hacer un juicio justo con todas aquellas personas que le negaron. Los va a condenar por sus propios pecados. Va a ser juicio justo, va a establecer su justicia en esa persona. Y aquellas personas que están acá pensando que son salvos y no lo son, cuando estés en el infierno vas a tener un castigo más grande que una persona que no fue confrontado con el Evangelio de Cristo. Porque tuviste oportunidades, que fuiste expuesto a la palabra del Señor, fuiste expuesto a la verdad del Evangelio y no hubo arrepentimiento. El infierno, hermanos, es la ira de Dios derramando sobre los pecadores. Y eso no es un juego. Eso no es un juego. Las personas se están metiendo y los cristianos no estamos haciendo nada por ello. No hacemos absolutamente nada por el Evangelio. Pisoteamos la sangre de Cristo y no hacemos nada. Somos tan pasivos a la hora de presentar el Evangelio. Nuestros hijos están encaminando al infierno y no hacemos nada. Somos tan fríos a la hora de hablar acerca de Cristo y su Evangelio, no hacemos nada. Tampoco tenemos la obra de Dios, hermano. Tampoco tenemos todo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Dios está airado contra el enemigo, dice la palabra. Continuamente. Pero es a través del Evangelio. Y el Señor puede transformar los corazones. Y esta doctrina de la elección, hermano, el hecho de que Dios escoja personas para salvación, no debe nosotros provocar el hecho de, como ya he escogido para salvación, no voy a hacer nada. Hay una responsabilidad detrás de todo esto de la iglesia y es Mateo 28:19, la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Sabemos que Dios ha escogido a personas desde antes de la fundación del mundo, pero el medio que Dios ha establecido es la predicación de su Evangelio, y su iglesia tiene que predicar el Evangelio de Jesucristo. Pues vamos a primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Dice que este Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en su Espíritu Santo y en plena servidumbre. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, hermano, cuando habla acerca en este versículo que es en plena servidumbre, esa palabra servidumbre, o también se llama como convicción, como plena convicción, denota la convicción personal y firme confianza de parte de los predicadores. Muchas veces no creemos en el mensaje que predicamos. Tenemos el diente al labio, la palabra evangelio, pero no creemos en el evangelio. Existe en ti, hermano, una convicción genuina, firme. ¿Crees tú en el mensaje del evangelio? Si la respuesta es sí, de parte de la congregación de Gracia y Verdad,
esto tuvo un precio. Y lo vimos anteriormente, Romanos 3, del 21 al 26. El precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para Dios no es un juego, porque para Jesús tengo que creer este mensaje, vivir este mensaje del Evangelio, porque el Evangelio, hermano, no solo es al inicio, sino que es algo que debemos de mantener toda la vida. Debemos de estar agradecidos con el Señor continuamente. Nosotros somos los embajadores de ese Evangelio. La Biblia dice que somos la luz del mundo, la Biblia dice que somos la sal de la tierra, que somos los embajadores de este misterio de la reconciliación. Los hermanos, nuestra tarea presentar este Evangelio, porque es el medio que Dios ha diseñado para alcanzar a los escogidos y para que los escogidos sean salvos por medio de la reconciliación. Así que, hermanos, de ahora en adelante, el propósito de este sermón es crecer como iglesia, presentar el Evangelio, ser agradecidos con Dios, con esta doctrina, con nuestra elección, hermano. Eso nos debe mover a nosotros a ser humildes y encontrar siempre nuestra confianza en nuestro Señor. Dios nos ha puesto a su iglesia esa gran comisión y es algo que